Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de mi Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo nunca ha de dar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo nunca ha de dar. Amén. Buenos días. En Selecciones, no sé si hasta hoy, siempre salía un artículo corto y se titulaba Gajes del oficio. Eran artículos muy interesantes. Susana Jiménez estaba entrevistando a unos paleontólogos, creo que estoy correcto, paleontólogos, y estos científicos le dijeron que habían encontrado el huevo de un dinosaurio. Y Susana pregunta, ¿estaba vivo? Entonces ahí aparecía gaje del oficio. Una mañana, temprano, entré a una pieza, tenía ahí la lista de cirugía, y ahí aparece cirujano, todas las indicaciones, el proceso para ese paciente. Y entré. Era un ancianito. Charlé con él, estaba muy despierto, escuchaba muy bien, conversé con él. Le suelo dar un poquito más de tiempo a los ancianitos cuando tiene cierta cirugía que es de su área. Y vi que se operaba de próstata, tenía un procedimiento de próstata, tenía el nombre de él y oré. Mencioné el nombre de él, su cirugía, el procedimiento que el cirujano iba a hacer, con qué órgano, todo le mencioné en la oración.
Cuando digo amén, él me levanta así, estaba muy cerca de él, me toca así de la chaqueta y me dice, no soy Juan, ni me opero de próstata, me opero de apéndice. Y entonces él levanta el dedo así y dice, ¿podés orar por mi apéndice? Y ahí me fijo la lista y había entrado una pieza equivocada. Una pieza equivocada. Entro a una pieza y un paciente, un hombre, estaba en cama. Y una señora cuando me ve me dice, no me hable de Dios. Así en forma rotunda, no me hable de Dios. No sé si me identificó, pero pidió que no hablara de Dios. No le digo, no se preocupe, no le voy a hablar de Dios. Y ella me empezó a hablar de Dios. Empezó a hablar, habló, se descargó, está muy, muy emotiva. Y me cuenta una historia. Había fallecido un hijo de 42 años, una hija, 42 años, dejando 3 criaturas. Y me dice, Dios no es justo. Estoy enojada con Él. Por eso no quiero que me hables de Él. No le hablé de Dios, pero ella me siguió hablando de Dios. No dijo ella que no creía más en Dios, no. Estaba enojada. Vi una película no comercial, pero de 3 o 4 sobrevivientes de campo de concentración de Auschwitz, si pronuncio bien Auschwitz. Y una dama cuenta una historia terrible. Ella es judía que sobrevivió, salió viva de ese campo de concentración. Estaba en su barraca mirando por la ventana y ve que pasaba un camión. Ese camión, su carrocería estaba cargado de niños. Cae un niño al piso. Es horrible la historia. Un guardia nazi toma el niño de sus pies y lo destroza contra la carrocería del camión. Y entonces esta señora dice, miré al cielo y hablé con Dios. Y le dije, hoy no es que dejo de creer en ti, siempre creeré en ti, pero a partir de hoy dejaré de confiar en ti. Es tremendo, es tremendo. Hay más personas enojadas con Dios de lo que uno se imagina. Algunos espiritualizan y lo pintan de otra manera. Yo más de una vez me enojé con Dios. Y fueron momentos lindos. Fueron momentos muy especiales. Y el Señor creo que a veces quiere que nos enojemos con Él. Tenía un paciente religioso, él era religioso de una denominación, un excelente hombre, y habían pasado por varias entrevistas por la parte espiritual, y él seguía muy, muy rebelde, muy rebelde. Y entonces usé una táctica, hasta llamaría hoy herejía. Llamaría herejía, no lo es. Al final nos va a quedar claro. Le dije, ¿no te parece a ti que Dios es el que te tiene que pedirte perdón a vos? Y ahí le brillaron los ojos. Le brillaron los ojos y se quebró. Lloró, lloró, lloró. Y fue el momento para lograr, por la gracia de Dios, entrar en su vida, y él contó una horrible, espantosa historia que yo no voy a comentar eso. Muy fea historia. Y siempre
él le culpó a Dios por eso que sufrió en su inocencia, en su niñez, en su pequeñez. Hoy era un hombre más de 50 años, era religioso, servía a Dios, pero con una rebeldía y un enojo contra Dios. Y todo concluimos en un punto, el tema del perdón. Perdón. Esta historia no tengo problema de comentar, hasta puedo decir el nombre, no lo voy a decir, voy a cambiar, porque tengo el permiso de él. Es de una provincia distante del sur, de aquí de Argentina, unos 3.000 kilómetros. Él vino, fue internado en un área especial, con una fija idea. Él vino, que después nos contó la historia en grupo, que quedamos frío, el grupo quedamos frío con la historia de él. Él había venido y quedó internado para prepararse mentalmente para volver a su ciudad y matar a su bisabuelo. Y tenía la forma que él imaginaba matarlo para que sufriera bastante. Y ya era muy ancianito, que sufriera mucho. Porque había una historia triste, muy triste, que serían, su mamá había sido abusada por ese bisabuelo de él, y el abuso era bajo el permiso de los padres de la nena. Historia espeluznante, pero real. Ese día jueves, yo toqué el tema del perdón con el grupo. Yo lo vi muy inquieto a él, jovencito era, lo vi muy inquieto. El viernes no asistió, el sábado de mañana tampoco, el domingo apareció porque el lunes él se iba. El lunes apareció. Yo hice el cierre, el tema del perdón allí, y él dijo, yo quiero hablar. Y contó esa historia. Pero dijo, ¿sabes? Estoy en paz. Porque le perdoné al viejo, usó esa expresión, le perdoné al viejo. Dice, vos viste que yo no estuve el viernes ni el sábado. Porque viernes y sábado, porque alguien me dijo también que él estaba enojado conmigo por el tema. Pero él aclaró y dice, en realidad no estaba enojado con vos, yo estaba enojado con él, estaba enojado con Dios. Y peleé con Dios todo el día viernes, todo el día sábado, peleé con él. Y dijo de una manera tan hermosa, ganó él. Ganó él. ¿Y cómo le digo ganó él? Porque ya le perdoné al viejo. Entendí el perdón. Ya le perdoné. Voy a volver a mi ciudad, voy a hacer mi vida, pero no lo tocaré. El Señor, si él no se arrepiente, el Señor se hará cargo de él. Que hay un misterio, no misterio, algo tan profundo detrás de este tema, a la vez tan hermoso, tan bello, tan divino, pero que el enemigo se encarga de distorsionar. Y esta mañana le mencioné al primer turno que este sermón no preparé. Quería hacerlo sin estrés, sin papel, y comentarle 4 cosas que yo en mi vida personal he experimentado para disfrutar plena y profundamente el tema del perdón. Y que de paso el pastor Ubaldo Schimpf, predicó hace unos sábados atrás un precioso sermón sobre el perdón. Creo que no está, él esta mañana está en la iglesia de Hasenkamp, está predicando por allí. Un hermoso sermón, precioso sermón. 4 cosas. Y vamos a leer antes 3 versículos. Vamos a Isaías.
Isaías 38. No se preocupen que en la hora exacta vamos a volver a casa para comer. Dice Isaías 38, que escuchamos ya la lectura. Sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. Fue para mi bien pasar por tal angustia. Así dice el profeta. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Alguien te envía junto a alguien. Anda a verlo a fulano. Vas a verlo a fulano, volves y la persona que te dice, ¿y cómo te fue con fulano? Me dio la espalda. ¿Qué significa eso? ¿Rechazo? No le dio importancia, no le importó. No sé, discriminación capaz. ¿Qué entendemos cuando Dios dice que tira nuestro pecado a su espalda? Usa las mismas expresiones que usarías cuando alguien te da la espalda. Pero no en el sentido que Dios te da la espalda a ti, sino Dios da su espalda ¿a qué? A nuestro pecado. Pero no a ti. Y el otro está en el 43:25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Este es uno de los textos más conflictivos para mí. ¿Por qué? Porque aplicamos este concepto divino o atributo divino a la mente humana. ¿De qué manera? Olvídalo, ya pasó. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Pero olvídalo. Escúchame. Olvidar. ¿Puedes tú olvidar una ofensa? ¿Puedes olvidar un agravio? ¿Puedes olvidar un abuso? ¿Una injusticia? Como aquella señora que un médico me dijo, ¿sabe, pastor? La señora ni un medicamento le está haciendo efecto. Y está muy encerrada en ella. Costó mucho, ella se abrió. Y me contó una triste historia. Y ella me repetía la frase, no es justo perdonar. No es justo perdonar. Y saben, mis hermanos y hermanas, si pensamos correctamente y no espiritualizamos las cosas, ese es el mismo principio mental que tenemos todos. No es justo perdonar. No. Humanamente no. Y aplicamos un atributo divino, una cualidad divina a la mente humana. Olvidar. Dios sí puede olvidar. Imposible para mí entender cómo Dios puede olvidar. Pero Él dice, no me acordaré, me olvidaré. Y realmente, si Dios lo dice, porque así es, olvidó. Y cuando yo le aconsejo a alguien, le digo, olvídalo. Repito por tercera vez, estoy aplicando atributo divino a una mente humana. Y la culpa y el conflicto es mayor. Y cada día puede ser peor. Quizás por un tiempo nos olvidemos, que en realidad no hemos olvidado, hemos tragado. Y el tiempo se va a encargar de volver a sacar. Y la culpa volverá. Y a veces en peores circunstancias. Y a veces esa culpa puede volver en situaciones en que más débil me encuentro. No es el camino correcto. Dice que Virgen Lizondo también, ella visitó París y llegó a un monumento, ella era descendiente judía, llegó a un monumento donde leyó un letrero. El monumento estaba dedicado a los mártires judíos que habían caído en la Segunda Guerra Mundial. Y había un letrero, un cartelito pequeño. Y decía, perdonemos, pero nunca olvidemos. Y dice ella tuvo una lucha mental tremenda. ¿Por qué? Porque siempre fue enseñada que perdonar es, cuando uno perdonó, tiene que olvidar. Y luchó allí.
peleó allí. Finalmente dice, me di cuenta de algo, que para poder perdonar yo necesitaba recordar. ¿No es así? Claro que sí. Para poder perdonar, dice ella, necesito recordar. Necesito volver a la experiencia. Necesito rever, reevaluar. Si yo pudiera olvidar, me olvidaría de las ofensas y no habría necesidad de perdón. Me olvidé. Pero no es así. No apliques a tu mente lo que es don divino o atributo divino. No apliques a la mente de alguien un atributo divino, olvidar. No. Nosotros necesitamos recordar. Por eso hay 4 principios importantes. Primero, frente a las ofensas, para llegar al perdón, yo necesito pensar. Pero no te quedes pensando. Si te quedas pensando, puedes terminar a veces el deseo de la venganza, la amargura y la venganza. Y la venganza nunca devuelve lo perdido. Cuando piensa, piensa. Pero necesitas eso que estás pensando, necesitas hablar. ¿Con quién? Tú escoge. Puede ser un profesional médico, puede ser un amigo, una amiga, un pastor, un sacerdote. Hablar. Necesitas hablar. Claro, hay que saber con quién hablar. Y hay un tercer principio. Cuando piensa, habla y todavía persiste, y la culpa persiste, escribe. Escribe. Escribe una carta a Dios. Nunca lo hiciste. Yo lo he hecho. Hágalo. Escribe una carta a Dios. Cuéntale. Él sabe. Cuéntale. Descárgate con Él a través de una carta. Y le comento, en mi archivo que todavía, de mi oficina, que todavía no llevé esas cosas, que voy a ir a empaquetar todo, pero me lo voy a llevar eso. Tengo más de 300 historias escritas a mano de pacientes. Le aconsejaba que tenía que pensar, hablar, escribir y llorar. Y le daba 3 consejos con respecto a lo escrito. Puedes guardártelo, pero no te aconsejo. Alguien te lo puede leer, si hay cosas muy privadas. Segundo, que lo quemes. Lea Mateo 11, venid a mí lo que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Lea de vuelta tu historia a Jesús, cuéntale todo de vuelta lo que has escrito, y allí quémalo después. Y dile a Él, Señor, te entrego mi historia. Te doy mi historia. Esta es mi historia real. Yo la escribí. Te escribí a ti. Te lo entrego. Y quémalo. Y a personas distantes de aquí, si quiere, puedes regalarme. Que un día quiero escribir un libro sobre eso. Y tengo más de 300 historias. Y saben, la mayoría de esas historias se centran en abusos. Abusos, que hoy son personas de 40, 50, 60, 70 años. Y que han experimentado la paz del Señor a través de Jesús. Por tanto, no es olvidar. El segundo punto. Otro conflicto que se me armaba en mi mente con respecto al perdón. Una ofensa. ¿Que te hicieron o hiciste? ¿Cometiste tú o te hicieron? La culpa. Si perdono, es como que mi mente me decía, no le estás dando importancia a lo que te hicieron. Si perdono. Y si no perdono, mi mente me decía, Tomás, no estás siendo misericordioso con la persona. Yo tenía un conflicto. Es como aquella madre que se acerca frente a un jefe militar porque su hijo había cometido un grave error en la milicia y el castigo era ejecución en aquel tiempo.
La madre llega junto al jefe mayor y le dice, no le pido justicia, les pido misericordia. Él le dice, señora, dame la receta. ¿Cómo puedo hacer yo? Hacer justicia y tener misericordia, o tener misericordia y hacer justicia. ¿Quién puede desatar ese nudo? ¿Qué disciplina humana, mi hermano, mi hermana, puede desatar ese nudo? Que yo como hombre, si hago justicia, no tengo misericordia. Y si tengo misericordia, no hago justicia. Ese conflicto es un conflicto mental humano con respecto al perdón. Pero entonces vamos a Salmo 85, 10. Salmo 85, 10. Aquí la versión que uso dice así: el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Hay una versión un poquito, pero el sentido es lo mismo. La paz y la justicia, la misericordia y la justicia se encontraron. Y no solamente se encontraron, se abrazaron y se besaron. ¿En quién? En Jesús. Hermanos, hermanas, amigos, el perdón, liberación de la culpa, no existe sin la disciplina divina. No hay disciplina humana que pueda liberar al hombre de culpa y brindarle perdón. No hay. La psicología no ofrece. La psiquiatría no ofrece, la medicina no da, los pastores tampoco, los religiosos tampoco. La cruz de Cristo, donde se logró justicia y misericordia. A eso se refiere David, donde la justicia y la misericordia se besaron en Jesús. La única manera de experimentar paz de nuestras culpas y gozar el perdón, no existe otro camino que no sea Dios, porque el perdón es don divino, no es humano. No es humano. Por eso escapa de nuestra dimensión. Por eso, hermanos y hermanas, cuando alguien te dice no es justo perdonar, es verdad. No es justo perdonar humanamente. Pero entonces el único camino es llevar la mente de esa persona a Jesús y a través de Jesús, como el muchacho que planificó matar al bisabuelo. Peleé con Dios y Él ganó. Peleé con Dios y Él ganó. Aquella señora falleció en su dolor. Ella no perdonó. No pudo perdonar. Y el otro principio, el enojo. El enojo. Había ido a Roque Sanz Peña, al sanatorio allí, una semana de oración. Era tempranito a la mañana. Una sola señora estaba sentada tejiendo. Y yo di algunas ilustraciones con respecto a esto. Y le digo, señora, ¿conoce la historia de Penélope? ¿Ustedes conocen la historia de Penélope? No, me dice. Penélope era una mujer muy bonita, que su esposo se llamaba Ulises, un guerrero griego, se fue a la guerra. En aquel tiempo no había supersónico que lo trajera cada fin de semana a la casa. A veces pasaba años, quizás en la guerra, o meses o años. Ulises no volvía. Y un hombre se enamoró de ella y le propuso matrimonio. Pero Penélope, no, mi esposo va a volver. No va a volver, él murió. Entonces ella le dijo, está bien,
Cuando termine de tejer esto, me caso contigo. De día tejía y de noche desataba. Le conté la historia a la señora. Y ella se rió. Se rió. Me miró y se rió. Y le digo, le largué una pregunta. ¿Cómo está tu fe? Una cosa así. ¿Cómo está tu fe? Y ahí me miró seria. Me dice, estoy enojada con Dios. No es que no, perdón. Ella me dice, no creo en Dios. Esa fue la expresión, no creo en Dios. Y me mira fijamente y le digo, señora, ¿no será que tú no es que no crees en Dios, sino que estás enojada con Dios? Sí, me dice, estoy enojada con Él. Y me contó la historia por qué estaba enojada. Pregunto, ¿es bueno enojarnos? Sí. ¿Qué ser humano no se enoja? Claro, la Biblia dice, no se ponga, ¿qué cosa? Ah, ya. No te quedes en el enojo, porque el enojo va a llevar la amargura, y la amargura va a llevar el deseo de venganza. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojaos, pero no pequéis. Es natural enojarnos. Es normal enojarnos con Dios. Y diría más, yo creo que a Él le encanta que nos enojemos con Él, porque es la manera en que podemos entrar también en diálogo con Él a través de nuestros enojos. Pero no te quedes en el enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Procesa el hecho. Procesa las cosas. Evalúa las cosas. Y finalmente, perdón siempre es reconciliación. No siempre. No siempre. Si hubo un daño moral en mi persona o en uno de mis hijos, mis hijas, yo perdoné a la persona. ¿Pero voy a invitarlo a almorzar en casa? Algunos me van a decir que sí. Yo no lo voy a invitar. No es persona de mi confianza, pero ya no tengo mala voluntad contra esa persona. Yo le perdoné. Dejo ese conflicto con ustedes. Si no están de acuerdo conmigo, investiguen. Pero perdón no siempre es reconciliación. Conozco parejas que se han divorciado en circunstancias muy feas. Se perdonaron, pero no se ven más. Conozco parejas que se han divorciado, se perdonaron y no tiene ningún problema de encontrarse para visitar los hijos y charlar con los hijos juntos. Pero creo que cuando hay un conflicto entre un hijo, tiene que haber reconciliación. Tiene que existir. El perdón, de ahí yo interpreto esto, algunos teólogos quizás no estén de acuerdo conmigo, pero interpreto en el eros, el filos y el ágape. Mi mundo matrimonial, eros. Filos, mi mundo de familia y de amigos. Y ágape, el mundo general, donde la Biblia dice que cuando Jesús dice, amad a vuestro enemigo que os persigue, maldicen, ultrajan. Amar. ¿Qué término usó Jesús? Creo que usó ágape. Que yo lo perdone. No tengo mala voluntad con la persona. No tengo conflicto mental con la persona. Pero no es mi amigo. Dejo eso en la mente. Y finalmente, ¿cuántas veces pedimos perdón y sentimos alegría y paz? Y el diablo tiene una herramienta, o varias herramientas, y una de ellas es esta, para inquietarme. Me hace recordar mi pasado, aquella cosa fea que hice, y que yo ya pedí perdón. Y vuelve la culpa, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a experimentar, y sigue el proceso. ¿Qué estamos haciendo con Dios?
¿Estamos jugando con Él? ¿O lo tenemos por sordo a Dios? Cuando pides perdón por algo, pide con sinceridad. Crea que Dios te perdonó. Crea. Y cuando el diablo te vuelve a hacer recordar queriendo producirte culpa, no vuelvas a pedir perdón. Dile a Dios, gracias Señor, porque tú esto ya me perdonaste. Amén. Para terminar con este culto divino vamos a entonar las estrofas del himno número 421. Himno número 421, Cariñoso Salvador. De pie. Cariñoso Salvador, Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias porque nos das perdón y podemos también dar perdón. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz y eso nos lava y nos limpia de todo pecado. Haz que podamos salir en paz, en tranquilidad, a nuestras casas con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer